Hola a todos y a todas. Me llamo Juan Ignacio Turraspe y hace unos días estuve como ponente en el Congreso sobre el Suicidio dirigido por Josefa Ros Velasco. Allí presenté la figura de Carlo Michesteta y su vinculación con el suicidio filosófico. La razón por la que estoy aquí es porque después del Congreso Josefa nos ofreció la oportunidad a los de lengua hispana de adaptar nuestra ponencia, que era stricto sensu en inglés, al castellano. Y la verdad que me pareció muy buena idea y eso es lo que voy a hacer hoy. Básicamente presentaros lo que ya en su día lo hice, pero en inglés, ¿no? Así que nada, sin más, me voy a poner con ello. Intentaré no dar una chapa muy extensa como hice en su día, con demarrage filosófico y comentarios aledaños, sino que simplemente haré ligeros apuntes, intentando no extenderme mucho más de lo que había pensado, ¿no? Ya que tengo 6 páginas de ponencia, o sea, tampoco es mucho. Así que nada, voy al lío. Para partir de una pregunta que la mayoría de las personas que querían entender por qué Carlos se suicidó sigue siendo la misma. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a a suicidarse justo después de publicar su tesis de laurea? Es por esta razón por la que la persuasión y la retórica, su tesis de laurea, eh, se ha tomado como una especie de jeroglífico en el que se intentan describir, intentan descomponer pistas o claves que permitan interpretar eh, o explicar, ¿no? Por qué sucedió o por qué se dio lo que se dio, ¿no? Es frente a esta incógnita en base a la que voy a girar hoy la presentación, ¿no? Será una interpretación de por qué sucedió lo que sucedió. Es por ello que la he dividido en 3 secciones, en las que he intentado sintetizar lo que he estado trabajando, analizando los trabajos de Carlo Michesteta, bajo la luz del psicoanálisis de Jacques Lacan y Donald Winnicott. Cierto es que hay publicados 2 artículos y una ponencia, uno en la revista Enadas y otro en revista Exosui. Uno es una revisión historiográfica de la figura de Carlo y una investigación sobre sus conceptos eh, fundamentales, y por otro lado es un análisis más profundo, más técnico a nivel psicoanalítico de esta obra, ¿no? Esta última obra, a la luz también de otras que ya iré mencionando a lo largo del texto. Así que si quieren, Carlos, por mi parte, tienen para rato. Pues bien, dije que iba a estar dividida en 3 secciones, ¿no? La primera estará dedicada brevemente a presentar la figura de Carlo Michesteta. La segunda, desgranaré a qué nos referimos cuando llamamos filosófico a un suicidio y cómo el caso de Carlo Michesteta puede iluminar huellas para el futuro, ¿no? Para los futuros casos. Y por último, el tercer apartado, después de una síntesis entre este caso particular y cómo se desarrolló, terminaré hablando de cómo podemos detectarlo y cómo podemos ayudar a quien está pasando por esta situación. No serán máximas o imperativos, sino más bien, como diría William Burroughs, insinuaciones, ¿no? O sugerencias. Dicho esto, vamos pues con la primera sección preguntando quién fue Carlos Michesteta. Carlo nació en Gorizia, Italia, en 1887 bajo el Imperio Austrohúngaro. Era el pequeño de 4 hermanos, Gino, Elda y Paula, que también tuvieron destinos más o menos trágicos a causa de las diversas guerras y conflictos que sucedieron en Europa a finales del siglo XIX. Su padre, Alberto Michesteta, fue una figura pública reconocida en Alemania, donde participó en los círculos burgueses en los que se discutía y llevaba a la esfera pública cuestiones sobre política y economía. Su posicionamiento ideológico, el de su padre, fue criticado por el mismo Carlo, porque su padre defendía el uso práctico de la mentira como motivo para ganar poder y cambiar el espectro social. Carlo vio en esa posición una forma maquiavélica de resolver un problema más profundo que, más adelante, trata de dilucidar en sus escritos. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Su madre, Emma Luzzatto, provenía de una histórica familia judía con fuertes corrientes dentro de la religión. Los miembros de su familia fueron los fundadores del Instituto Rabino de Padua. Pero además de todo esto, con un gran predominio de las esferas de la esfera política, parte de su padre, y teológica, parte de su madre, Carlos se crió en un ambiente liberal
en el que el pensamiento libre y crítico fue bien recibido y potenciado. Esto, muy resumidamente, sería su entorno familiar. Pasando su trayectoria académica, vemos como Carlo, en primer lugar, trató de estudiar matemáticas en la Universidad de Viena, cosa que le viene, en cierto modo, por parte de su padre, que se dedicaba a transacciones bancarias y todo tipo de manejos monetarios, ¿no? Pero en 1905 decidió que su alma estaba en el estudio de las humanidades. Así pues, se trasladó a la Universidad de Florencia, donde estuvo en contacto con el pensamiento de muchos grandes filósofos, como Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche o Henrik Ibsen, ¿no? Lecturas de este último, el filósofo noruego, Ibsen, influenciaron mucho su obra. Pero aquí viene una parte interesante y creo que es transgeneracional, ¿no? Al margen de estas grandes figuras de hombres, pensadores blancos, heteros, lo que practicaba Michesteta era el considerarse a sí mismo como un espíritu libre. Estaba más interesado en leer los clásicos y aprender de ellos, tratando de captar el espíritu de la época, ¿no? El zeitgeist, para ver cómo podía involucrarse y realizar cambios para bien, ¿no? Reconociendo las injusticias y poder así de alguna forma generar un cambio material, ¿no? En las relaciones y demás. No publicó gran parte de sus escritos, aunque tenía bastantes, más de 1000 páginas, esto es un apunte, fueron recopiladas por Gaetano Kivaki en un libro llamado Opere, publicado en 1958. Carlo prefirió una vida más tranquila, como podemos ver en los personajes de El diálogo de la salute de 1909, que emula de alguna forma los diálogos socráticos, o figuras que nombrará en La persuasión y la retórica, como Jesucristo o Siddhartha Gautama, Buda, ¿no? Entre otras situaciones de personajes de la antigua Grecia o de la propia Biblia. De su Tagebuch, su diario, y otras voces como sus amigos Nino Paternoli o Enrico Muruele, entre otros tantos, sabemos que Carlo era, como nosotros lo llamamos, un dandy. Siempre estaba tratando de dar ejemplo con su presencia de una bondad y una belleza moral. La posibilidad de un saber hacer bondadoso estaba dentro de él, ¿no? Siempre buscaba la forma inteligente y elocuente de resolver las situaciones o las injusticias que se presentaban, ¿no? Tenía más que buenos modales y una manera realmente elocuente de hablar con la gente. De esta manera podemos ver a Carlo como un alma libre, un poeta, un filósofo, un artista. Por eso algunos autores lo llamaron el joven divino. Se tomó a sí mismo su vida, como diría Foucault, como una obra de arte. En 1910, el 17 de octubre, después de depositar su tesis de laurea, La persuasión y la retórica, Carlo Michesteta, en el ático en el que compuso la tesis, agarró un revólver y terminó con su vida a la edad de 23 años. El desván que le había prestado su compañero Nino. Pues bien, ahora que tenemos una ligera pincelada de la historia de Carlo y su personalidad, muy ligera, porque realmente hay mucha más tela por cortar, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a un suicidio filosófico? Como nos cuenta este libro, tengo aquí apuntado, saca el libro, Juan, este de aquí, que es el que he utilizado para ver a qué se refiere, ¿no? La salud médica y psiquiátrica cuando habla de suicidio filosófico, dicen que el suicidio filosófico o existencial lo cometen individuos aparentemente sanos de cuerpo y psique, pero que debajo de toda esa apariencia hay toneladas de lucubraciones que en consecuencia hacen que su acto final carezca de sentido, ¿no? Es como un excedente de una acumulación de sentido, ¿no? De significado, una salida de incendios de un edificio en llamas, ¿no? Aquí creo que lo mencioné esto también en la ponencia en inglés, me refería a... Esto es una metáfora, obviamente. Pero lo que quería hacer hincapié era el dolor psíquico que sufre la persona, que realmente en el lugar hace calor, pero eso no quiere decir que
que hayan llamas, ¿no? Puede que el entorno esté caliente, pero el dolor psíquico hace que todo lo que esté presente, ¿no? se eleve exponencialmente, tanto que parece que todo el edificio vaya a colapsar en cualquier momento debido a que está en llamas cuando realmente simplemente hace mucho calor, ¿no? Mero apunte. No hay ningún demarrage todavía filosófico. Para profundizar y ser también comprensivos, es decir, que se me comprenda, veamos qué tiene que decir el psicoanálisis sobre este tema, ¿no? Un campo en el que he estado investigando durante años y sigo aprendiendo, porque cada nuevo caso es una extensión de la ciencia del psicoanálisis, ¿no? Por lo tanto, siempre está mutando y evolucionando a medida que las sociedades crecen en densidad de relaciones y complejidades de todo tipo. ¿Qué tiene que aportar la clínica analítica en este asunto? Como he trabajado en el artículo que publicaremos seguramente a principios de 2023, junto con el resto de ponentes, traigo a colación diferentes conceptos del psicoanálisis, ¿no? El yo ideal, ideal-ich, el ideal del yo, el ich ideal, el narcisismo, la fijación y muchos otros que están involucrados. Algunos de los muchos que no mencionaré simplemente para no enfangar la comunicación y que nos podamos seguir entendiendo. Entonces, ¿cómo estos conceptos pueden explicar o intentar explicar el suicidio en el caso de Carlo? Si leemos la persuasión y la retórica, podemos captar no solo un ensayo crítico con diferentes estilos en él, la verdad que muy bello escribe, una obra conceptual que constela y explica su realidad social, la recuperación de escrituras y dichos sagrados y antiguos, sino también una posible forma de cambiar el rumbo de la decadencia de su sociedad. Así tenemos, por un lado, la crítica, una manifestación filosófica y literaria de una tristeza, una impotencia e irritación interior, y por el otro, la posibilidad, ¿no? La búsqueda de la posibilidad de un exilio, ¿no? Como dice él, siempre estamos entre la persuasión y la retórica. Pero, ¿qué significa realmente estar persuadido? ¿Y qué significa, por otro lado, también ser un retórico? Pues bien, el persuadido para Carlo es el que ve el dolor como un indicador, un signo, el que con su presencia puede darse sin codificación, sin corrección política, es pura bondad, es decir, con su propia brújula política. Es como muchos otros pesimistas también señalaron que el dolor era un indicador vital, ¿no? El persuadido es el individuo que ha llegado a la mayoría de edad, es un ser adulto, es alguien autónomo, ¿no? O sea, a sí mismo sus propias leyes. El persuadido no se posee a sí mismo, sino que reconoce su posesión, ¿no? Como dirá Carl Gustav Jung, reconoce su sombra, ¿no? En síntesis, el persuadido se sabe hacer con su presente, ¿no? Es la perfecta alineación y diré más alienación entre teoría y praxis. Carlo Michesteta piensa en Buda y Jesucristo como figuras ideales, modelos a seguir, entre otros que va nombrando, ¿no? De pasajes bíblicos o pasajes de escrituras antiguas, de antigua Grecia. Por otro lado, tenemos la retórica y el retórico, ¿no? ¿Quién cabe aquí? La retórica piensa que la verdad proviene de la utilidad de las cosas porque tiene el fin de asegurar la vida ante los peligros de la muerte, la pobreza, la enfermedad, la violencia, etc. Por eso confía en la palabra de la ciencia, el Estado de Derecho, la religión e instituciones de todo tipo, ¿no? La retórica no interviene, no busca el cambio, sino la conservación. Siempre tiene una posición contemplativa, centrada en el cálculo, la eficiencia, mejores formas de mimetizarse con el sistema, siempre desde una condición servil, alejando el dolor, obligándose a buscar la paz mental inmediata con cualquier prótesis que encuentre, ¿no? Hablando con psicólogos, muchas veces me han dicho que aquí en España se estudia mucho la psicología cognitivo-conductual, ¿no? En este caso, yo no estoy diciendo que sea algo malo, sino que se va a atajar el síntoma y a aplacar su presencia en la vida cotidiana del paciente que viene quejando, ¿no? Una dolencia psíquica. Por otro lado, es por eso que es más pesado o es más largo, por decirlo de una forma, el psicoanálisis, porque no solamente no va a achacar el síntoma, sino que hay un largo recorrido por el cual se va a ver de qué está compuesto el síntoma, ¿no?
no solamente por una serie de actos, sino más bien por una serie de acontecimientos biográficos e interpretaciones. Hay un proceso hermenéutico específico que, bueno, ya hablaré de esto en otro momento. Tampoco es ponerme ahora, ¿ves? Se aproxima un derramage. Vamos a volver. Pues bien, a modo de síntesis, la forma de vivir del retórico consiste en obturar todo lo aleatorio con un saber y un porqué, ¿no? Siempre está con sentido, ¿no? Siempre busca estar con sentido el retórico. Entonces, ¿qué tiene que decir el psicoanálisis sobre estas huellas que ha dejado Carlo? Desde mi punto de vista, después de leer los escritos de Carlo, hay muchos frentes desde donde podemos analizar por lo que está pasando. Primero, tenemos un componente ideal, una identificación con figuras omnipotentes, heroicas, como las que describe como persuadidas, ¿no? Estas figuras omnipotentes y su fijación como salvadoras, como resolución a la zombificación de la llamada retórica, es un llamado al narcisismo infantil, donde no se establecía ningún lenguaje, no se introyectaban signos. Esta fase era como una bola de mármol suspendida en el espacio. A esto me refiero a el momento previo en el que el infans todavía no se ha zambullido en lo que consideramos el lenguaje, ¿no? Es previo a que las figuras paterna-materna a través del lenguaje introduzcan su deseo y el niño haga lo que pueda con eso que le están ofreciendo, ¿no? E introduzca ahí el campo de lo simbólico y de ahí también el campo de lo imaginario, que son los que cortan lo inmutable, por decirlo de una forma, lo real, ¿no? De lo cual uno pues no deja de formar parte, ¿no? Pues bien, de hecho, como vemos, el querer volver a este lugar de omnipotencia es el que no hay nadie realmente ahí, ¿no? Es la muerte, de alguna forma, ¿no? O algo que opera de forma traumática, ¿no? Como cuando apareció el COVID, eso también tiene bastante tela que cortar, porque no se sabe, o sea, no hay una discusión si considerar la aparición del COVID como la emergencia de lo real o algo así. No, yo la verdad que ahí no me voy a meter porque quiero seguir con la presentación. Pues bien, estas figuras idealizadas, la de Jesucristo o Buda, se denominan en psicoanálisis como ideal del yo, ich ideal. Y el movimiento hacia ellas, donde hay una identificación con uno mismo, es el yo ideal, ideal ich, ¿no? Este segundo, el yo ideal, es de donde surge toda la compulsión obsesiva de control. El yo ideal es la planificación a la omnipotencia que proviene del resplandor de estas figuras divinas, estas imagos omnipotentes. Es decir, el yo ideal es la vía por la cual se va al ideal del yo, ¿no? Es el camino hacia este, o todo el carácter que uno genera intentando llegar a esta figura de omnipotencia, ¿no? De esta manera, apuntando alto, ¿no? Todo lo que trastorna o altera el movimiento o este movimiento, el camino al éxito, es exponencialmente fastidioso, ¿no? Un incordio. Siempre existe la necesidad de ocupar el puesto de soberano, el que tiene todo bajo control, ¿no? Mi plan, nadie me lo va a tocar, ¿no? Como lo llamamos en psicoanálisis, este comportamiento es frecuente en personalidades forjadas o estancadas en la fase sádico-anal, donde el otro tiene que estar en una posición de víctima o de objeto de abuso, alguien que puede ser manipulado o utilizado, ¿no? Por poner un ejemplo, imaginémonos al retórico siendo integrado en los flujos maquínicos del sistema, queriendo mimetizarse adecuadamente en este, ¿no? En ese proceso puede o bien ser el empleado del mes o el que está a punto de ser despedido, ¿no? De alguna forma es siempre una condición servil, ¿no? También seguimos aquí, que es que esa omnipotencia puede decidir si lo he hecho bien o lo he hecho mal, ¿no? Lo mismo pasa con el amor, ¿no? Ser para el otro lo mejor que le ha pasado en la vida puede convertirse en un infierno para el otro ser amado, ¿no? El exageramiento de todos los sentimientos, el demás, no sé qué, incluso la culpa por no reconocerme, porque he hecho barbaridades, he saltado en paracaídas por ti o he hecho mis cosas por ti, no sé qué.
Es un infierno, a fin de cuentas, ¿no? Siempre es el otro que tiene esa potestad omnipotente, ¿no? Y todo hay una planificación hacia ese lugar, ¿no? Hacia ese reconocimiento por parte de la figura omnipotente, ¿no? Que no necesariamente tiene que estar presente, ¿no? También el jefe puede estar viviendo en Malasia o en Tailandia y mientras tanto estamos trabajando aquí, ¿no? O el amor que tenemos también puede ser alguien que está también viviendo en el extranjero o alguien que ya ha muerto y la forma que tiene de resolver el duelo o la forma que tiene de conservar esa figura de ese duelo es a través de, pues eso, ¿no? Sostenerlo ahí en ese lugar omnipotente. Pero bueno, esto ya es un desvarío otra vez. Precisamente en este punto es donde vemos cómo el deseo es incomprendido y reprimido a favor del yo ideal, la vía, el plan, para producirse y sostener la participación con esa omnipotencia. Todo lo que no funciona, un miembro de nuestro cuerpo cuando lo necesitamos, como por ejemplo una disfunción eréctil, un lapsus linguae, un calambre mientras corremos, etc., solo añade más presión a la propia maquinaria que está funcionando en la dirección del ideal del yo. Y aquí es donde surge la impotencia, la irritabilidad, una mezcla de ira y tristeza que prende, que incendia el edificio. ¿Recuerdan lo del dolor psíquico? Algo que está pasando, realmente no es para tanto, pero ahí parece ser que se vaya a colapsar todo el edificio. No solamente se pierde con ese gesto la posibilidad de participar de la omnipotencia, sino que se reconoce que todo el planteamiento de alguna forma está resquebrajándose, ¿no? Esto que venimos explicando le da consistencia al displacer, ¿no? Por eso hablábamos también de la sádico anal, ¿no? Cuando Deleuze habla de Sasoj Masoch o Lacan habla de Kant y Sade, hay cierto encorsetamiento del displacer como la única posibilidad de sentir algo con respecto a este plan, ¿no? Es una constatación de que algo de mí se está dejando en pos de esa participación, ¿no? Algo de mí se está cobrando, ¿no? Pues bien, es por eso que la retórica como idea fija es mucho más complejo que eso. O sea, tampoco voy a extenderme aquí. Es por eso que la retórica como idea fija es peligrosa para explicar el flujo del conjunto de las sociedades y tomarlo como la verdad última. Como dijo Freud, esto es como ser capturado por la cabeza de Medusa, su mirada, porque congela e impide cualquier solución alternativa o creativa. Mientras la retórica es la figura de la impotencia, el persuadido es la omnipotencia. Tanto la impotencia como la omnipotencia son caras de la misma moneda. Algo que falta aquí es la potencia real. Esto viene de otro lugar, de otro reino, que se puede ver, oír, sentir a través de la angustia, la ansiedad, esas disfunciones del cuerpo que decíamos antes, o, como dicen en el psicoanálisis, a través del síntoma. Los éxitos o fracasos por los que pasamos a diario son solo espejismos y luego vamos y hacemos otra cosa. No sé, por ejemplo, tiro esta taza con café por la mañana y no por eso se me tiene que caer el mundo o decir que soy un retórico porque se me ha caído la taza, ¿no? Es una exageración, ¿no? Pero para que vean, ¿no? No hay una adscripción a una participación eidética, ¿no? Si no se me ha caído es que todavía sigo conservando mi participación como persuadido en este mundo, ¿no? Pero si se me cae, tal. Cosa que también resuena muchas veces con el karma, ¿no? Tengo mal karma, tengo buen karma, etc. Pero bueno, de esto desde la perspectiva de Carlo, ¿no? Estos éxitos y fracasos, en cada desafío que se tiene, la apuesta siempre es alta. Cualquier cosa que interrumpa el cierre de la autoimagen o el yo soy, ¿no? Yo soy persuadido, yo soy retórico, etc., es visto como una amenaza para toda la identidad. Aunque la retórica diga soy un mal trabajador, soy un perdedor, soy un mal marido, sigue congelando cualquier posibilidad de ser otra cosa, porque solo nos estamos refiriendo a algo, a algún bien ideal, de donde tomamos nuestras coordenadas. Es decir, soy un buen trabajador, soy el mejor, ¿no? Soy un buen marido, ¿no? Etcétera, ¿no?
Cuando decimos yo soy, estamos encarnando al que no quiere saber nada más, ¿no? Está solo con su juego de omnipotencia e impotencia. Realmente nada puede estar fuera del marco, de la autoimagen, del yo soy. Es curioso que Deleuze nos inste a virar la narrativa del yo soy al yo siento, pero esto ya lo he desarrollado en otro lugar con Emma Ingala y Peter Palpelbart. También está Amador Fernández Sabater, Fernando Martínez, Francisco Martínez, perdón, Ignacio Castro Rey y mi directora de tesis también, de la tesis doctoral, Amanda Núñez García, en el que este tipo de virajes también son investigados, ¿no? Pues bien, volviendo a este yo soy, también encontramos el amor, una demanda de amor. Cuando Carlos representa estas dos tendencias, el persuadido y el retórico, vemos cuál es más deseada y cuál no. El persuadido no solo es omnipotente, sino que es aquel que recibe todo el cariño, mientras que la retórica sería lo rechazado, lo anormal, lo servil y en busca de la mejor mimetización con el sistema. O como lo llamaría Tikkun, el retórico sería el Bloom, ¿no? Con este esquema, el narcisismo no solo no está siendo criticado, no está siendo no criticado, es decir, no se le critica el narcisismo, ¿no? Y aligerado, sino que por el contrario se lo obtura, se lo produce, reprimiéndolo, despersonalizándolo, desprendiéndolo y alejándolo del síntoma que contiene el diálogo oculto que desplaza el deseo y la potencia, ¿no? Hacia esas coordenadas de soy persuadido o soy un retórico, ¿no? Criticar, ¿no? La crítica, el krinein, ¿no? El corte, ¿no? La decisión, ¿no? Es confrontarse con el ideal, ¿no? Eso en psicoanálisis recibe el nombre de castración, y este cuestionamiento puede, en primer lugar, desprenderse del todo que contiene la autoimagen idealizada y puede desidealizar estas figuras omnipotentes, devolviéndolas del Olimpo al reino humano donde transcurre la vida. Como escuchamos en el opening de la serie de Malcolm in the Middle, "You're not the boss of me now", tú ya no eres mi jefe, ¿no? Es por eso que Malcolm ve a su padre que pasa de ser una figura todopoderosa a ser un pobre hombre que intenta mantener cohesionada a su familia, ¿no? Pero bueno, este tropo se repite en varias series y películas y demás. Pues bien, pero hay otra cosa, ¿no? ¿Recuerdan que la omnipotencia y la impotencia son las dos caras de la misma moneda? Pues si nos identificamos como, por ejemplo, la retórica, estamos participando también de lo persuadido. Otro ejemplo, si digo soy un perdedor, también estoy contenido en el tropo soy el mejor, ¿no? O soy increíble. Es lo mismo para los pecadores, los malos amantes, los malos estudiantes, los estúpidos, los insuficientes, etc. Lo que el ideal tiene que decir sobre uno mismo y el trabajo de rastreo hacia donde se desplazan el deseo y la potencia es el comienzo del reconocimiento de que, después de todas las elucubraciones e implicaciones reflexivas, andamiajes filosóficos, si quieren, todo lo dicho era solo una idea. Esto es lo más difícil de todo, de todo el proceso analítico, ya que supone exorcizar los fantasmas que pueblan en nuestra cotidianidad. Para concluir con mi presentación, me gustaría insinuar, como dije antes, a nuestra audiencia, bueno, a vosotros, que ahora está lidiando con esto ellos mismos o algún pariente cercano, algún conocido o algún amigo, ¿no? Escuchar el sufrimiento de los demás o de uno mismo es el punto de partida desde el cual el amor puede abrirse camino. Puede sonar hippie, pero a lo que me refiero tiene implicaciones directas en la clínica y los procesos de transferencia. El deseo de curar no proviene del analista, sino del analizante. El analizante busca un saber que no va a obtenerlo del analista, sino a través de su propio análisis, acompañado por el analista. Pero bien, eso es el amor, de alguna forma, ¿no? El amor en la transferencia. Porque ahí se puede dar la confesión, se puede trabajar la parresía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ello, ¿no? Y aquí van las sugerencias, en lugar de juzgar, haga preguntas para abrir el diálogo, ¿no? En lugar de obturar con toneladas de conocimiento,
Es decir, tú eres tal, tú esto tal, tendrías que haber hecho no sé qué, no sé qué. Hay que introducir la variable del desconocimiento para desanudar las certezas. Es decir, ¿cómo estás tan seguro? ¿Cómo estás tan seguro de esto? ¿No? ¿En serio? O sea, tal. Hacer como una especie de juego socrático de alguna forma, ¿no? Porque eh, eh, volviendo a la metáfora que puse al principio y que se repitió en un momento en mitad de la ponencia, el edificio en llamas no necesariamente tiene que estar en llamas, sino que simplemente puede hacer calor y simplemente hay que bajar la estufa. Llegar hasta ese punto hace falta estar atento, tener una escucha atenta para poder ir rebajando la presencia de esta certeza, ¿no? Este endurecimiento, esta fijación en las certezas, ¿no? Es por eso, por lo que sería un buen gesto en la introducción de lo desconocido, ¿no? Y por último, como dice Tom York, el cantante de Radiohead, en una canción dice I might be wrong. Todo lo dicho hasta aquí no es nada comparado con experimentar el trabajo clínico y terapéutico. Ni siquiera lo que leemos, investigamos o incluso escuchamos decir a alguien famoso o con alguna autoridad. Es equivalente a lo que puede aportar un análisis de nuestro caso particular y el modo en el que nos relacionamos con la singularidad de nuestros síntomas y los demás. Pues bien, esta sería la presentación en castellano. Si tienen alguna duda o quieren abrir un diálogo o si les apetece comentar algo, que sepan que pueden encontrarme por redes sociales o directamente pueden enviarme un correo al correo de la revista Exosui, de la que soy el director. Así que nada, espero que les haya gustado. Eh, Hay muchos flecos sueltos por ahí, los que me hubiese gustado haber hecho un derramash y haber hablado durante horas, pero no es el caso, así que nada, me despido. Muchas gracias por estar ahí y nada, que tengan buena tarde, buen día o buenas noches y hasta más ver. Cuídense mucho. Chao, chao.